Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. Y ya con nosotros para presentarnos su espacio, Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido Padre Isidro Bautista. Y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radiocreyentes. Buenos días a cada uno de ustedes que cada semana están ahí unidos a nosotros a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De verdad que nos da mucha alegría poder compartir con ustedes este momento, conociendo nuestra doctrina católica a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de cada día poder compartir esta experiencia de vida de fe. Agradecemos al Señor el que vaya siempre acompañando nuestro caminar. Y vamos a abrir nuestro corazón en este momento, vamos a ponernos en las manos de Él. De manera que ahí donde estés, en tu casa, en el camino, en el trabajo, donde estés, ahí te invito a que en este momento hagas este acto de oración y de encomendar al Señor tu vida. Vamos a orar al Señor. Señor Dios nuestro, queremos una vez más confiarnos a ti, ponernos en tus manos. En este día que tú nos regalas, te damos gracias. Te damos gracias por el día, por el trabajo, por la oportunidad que nos da de vivir en ti, de vivir en tu presencia. Queremos implorar, Señor, que seas tú que sigas cada día acompañándonos, que acompañe a nuestra familia, acompaña de manera especial a nuestros jóvenes, a cada uno de aquellos que van cada día dando testimonio de ti, pero también a aquellos que están alejados. Cuántas realidades del dolor, del pecado, del mal, cuántos jóvenes extraviados caminando por sendas diferentes a lo que es tu plan, tu proyecto. Pero tú, Señor, eres ese Dios de bondad, de misericordia, por eso nos confiamos a ti. Y confiamos también a cada hombre, a cada mujer, cada joven, cada familia. La confiamos a tu misericordia. Te pedimos que seas tú, Señor, el que bendiga siempre el peregrinar de cada uno. Y así nos des la gracia de poder ser tus testigos a lo largo de nuestro caminar. Bendice nuestras familias. Bendice la misión de cada uno. Y sobre todo, fortalécenos en ese deseo y propósito de ser mejores cada día. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo la doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy vamos a continuar con este espacio de formación que estamos teniendo. Recuerden que estamos viendo la experiencia de la celebración litúrgica de la iglesia. La celebración litúrgica de la iglesia, y veíamos dentro de esta celebración litúrgica que la iglesia tiene, veíamos entonces quién celebra, cómo celebra y dónde celebrar, cuándo celebrar y dónde celebrar. Esa realidad de quién, cómo, cuándo, dónde, ya lo veíamos, toda esa dimensión de la celebración litúrgica. De igual manera, entonces hoy vamos a empezar viendo la diversidad litúrgica y la unidad del misterio. La diversidad litúrgica. Sabemos que nuestra iglesia está enriquecida por esa diversidad litúrgica. Claro, hay un mismo horizonte y sentido de la celebración, que es Cristo, el centro de toda liturgia. Es Él el centro y es el que se anuncia. Pero sepamos que a nivel de la tradiciones litúrgicas católicas de la iglesia, tenemos nuestras particularidades. Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parucía, las iglesias de Dios fieles a la fe apostólica celebran en todo lugar el mismo misterio pascual.
celebramos el mismo misterio, el mismo Cristo muerto y resucitado. En todas partes, desde el principio, desde la primera comunidad en Jerusalén, los apóstoles, aquellos a quienes Jesús instruyó, dijo, vayan y hagan esto en memoria mía. Desde ahí, desde el inicio, pues toda la iglesia va celebrando, todos los fieles, vamos celebrando esa fe apostólica. Y todos celebramos en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Entonces, tenemos algunas particularidades y aunque mantenemos la unidad, reconocemos que hay una diversidad. La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Una riqueza inmensa. Y ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión, lo que expresa, lo que significa, lo que manifiesta esa diversidad litúrgica. Entonces, ese misterio insondable, ese misterio celebrado es uno, pero las formas de la celebración son diversas. Y esto es una riqueza insondable de este misterio de Cristo. Y es tan grande esta realidad, esta riqueza insondable de Cristo, que ninguna forma, tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia cada día una maravillosa complementariedad. Todo esto se va complementando, se va uniendo, se va haciendo cada vez más grande y variada, pero también más rica la experiencia de la celebración litúrgica. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen entonces en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la iglesia. De manera que es una fidelidad, un compromiso, pero también es una misión común a todos, y es lo que la iglesia trata de vivir y de testimoniar a lo largo de su caminar. Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la iglesia. Querer inculturar el evangelio, querer adaptarlo, llevarlo a la realidad. Es querer manifestar de diversas formas ese misterio de salvación, ese misterio pascual que es Cristo. Por eso las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron entonces a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente hablando, típicas de su región, de su zona, de su lugar, todas ellas tipificadas en ese entorno, en la tradición del depósito de la fe, como expresa la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 14. De igual manera, en el simbolismo litúrgico, en la organización de la comunidad, de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. En todo esto se manifiesta esa realidad de la diversidad. Y esas diversas tradiciones litúrgicas, todas ellas que nacen en razón de su misión, la misión de la iglesia, pues manifiestan su riqueza. Y esas mismas experiencias, aunque pertenezcan a una misma área geográfica y cultural, todas ellas llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares. Y esto enriquece cada día más la iglesia. Esto lleva a poder abrazar cada día más ese plan de Dios
de testimoniar y de anunciar y proclamar ese misterio pascual de Cristo muerto, resucitado, aunque con sus particularidades, podríamos decirlo así, con sus especificaciones, sus adornos, sus cositas que le dan como ese matiz, esa chispa nueva, diferente, donde cada una de las iglesias organiza en la organización y en la comunión fraterna, a través de la inteligencia teológica y de todos los misterios, van manifestando esa experiencia de santidad. Así, Cristo, que es luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura de los cuales es enviada. Y de igual manera, en los que se enraiza, es anunciado, es llevada ese mensaje. Y eso mediante la vida litúrgica de la iglesia. En esa vida litúrgica, ahí se manifiesta al pueblo, a la cultura, a aquellos que están alrededor, se manifiesta toda la bondad, toda la misericordia de Dios y todo ese desarrollo. Y al pueblo y su cultura, en cada uno de los cuales se es enviada y se enraiza esa liturgia, esa celebración. Por eso la iglesia es católica, es universal, la iglesia es católica, puede integrar en su unidad purificadora, purificándolas todas las verdaderas riquezas de las culturas. Puede la iglesia unir, recoger todas las diversas variedades de culturas, purificándolas, uniéndola a ella, y toda esa variedad, toda esa riqueza de cultura, todo eso lo asume, lo hace suyo, claro, purificándolas de aquellas cosas o acciones o actitudes que puedan contaminar el depósito de la fe o la realidad de lo que es esencial a la vida cristiana. Por esto, las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso en la iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispánico, visigoto, o los de diversas órdenes religiosas. Todas esas son especificaciones y particularidades. Pero también están los ritos bizantinos, alejandrinos, los siriacos, armenio, maronita, caldeos, en fin. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Miren cómo la iglesia reconoce la grandeza, reconoce la iglesia la riqueza de todos esos ritos o formas, tradiciones litúrgicas para enriquecerla. Y todos ellos los reconoce. Todos esos ritos legítimos son reconocidos por la iglesia. Y no solo esto, no solo que son reconocidos, sino que quiere que en el futuro se conserven y se fomenten por todos los medios, de tal forma que se mantengan siempre esas tradiciones, esos actos, esas expresiones y manifestaciones culturales o religiosas que enriquezcan la vida de la iglesia, que ayuden a fomentar la vida plena de la fe. Y así entonces se pone en evidencia esa gran riqueza de dones, esa gran riqueza que expresa la liturgia. Vamos a ver entonces ahora la liturgia y culturas. Liturgia y culturas. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos.
esas celebraciones litúrgicas deben corresponder, no pueden estar divorciadas la liturgia y la cultura de un pueblo. No puede estar uno por un lado, otro por otro. No, la celebración de la liturgia debe corresponderse, debe estar en correspondencia con la cultura y los diferentes pueblos, para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Romanos 16, 26. Entonces, eso conlleva y ayuda a que se acreciente ese misterio de Cristo, sea conocido, se expanda, se extienda por todas partes, que pueda ser dado a conocer a todos los pueblos, a todos los gentiles, los pueblos, para obediencia de la fe, como lo plantea el apóstol Pablo. Por esto debe ser entonces anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas. Celebrado, anunciado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él, por ese misterio pascual. Fíjense qué hermoso esto que nos plantea, nos dice sobre esta realidad de la liturgia y la cultura. Todos estos actos litúrgicos deben ser dados a conocer a todos los gentiles para que vivan la obediencia de la fe. Pero no solo esto, no solo debe de ser dado a conocer, sino que debe haber una actitud y experiencia diferente. Debe de haber un modo de vida, esto debe de ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que estas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por ese misterio de salvación, por este misterio pascual. Por esto la multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tienen acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Y así poder entonces ser anunciadores, propagadores de ese mensaje, de esta experiencia de vida, de salvación. Poder ser entonces propagada, anunciada, dada a conocer esa obra de salvación a través de la celebración litúrgica y respetando y cuidando de la cultura, del ambiente, el entorno, la realidad que vive, que se desarrolla en todo ello. De tal manera, como decíamos, que todo esto pueda ser celebrado, vivido en cada cultura. Pueda ser anunciado, celebrado y vivido en cada cultura. Y no sea abolida ninguna expresión cultural, religiosa, ninguna abolida, sino que todas puedan ser rescatadas y realizadas por él. Y esa multitud de los hijos de Dios, cada cristiano, cada hombre, cada mujer, mediante su cultura humana propia, entonces podría asimilar, podría asumir y transfigurar a esa realidad por Cristo, y así poder tener acceso al Padre a través y glorificarlo en el Espíritu Santo. Fíjense cómo eso nos lo va presentando, esa realidad. Y es que la iglesia no aparta, la iglesia no quita esa experiencia de lo que es la cultura, esa grandeza, sino que lo conserva como una riqueza, como un don especial. Por eso en la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable, por ser de institución divina, de la que la iglesia guardaría. Entonces, la iglesia es guardián y parte susceptible de cambio. Hay partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptarlo a las culturas
de los pueblos. Esos pueblos recientemente evangelizados o aquellos que tienen tradiciones ya desde antiguo. Por eso la iglesia debe de clarificar y ver esas expresiones que va llevando a cabo. Por esto, fíjense cómo lo expresa, cómo en la liturgia, especialmente en los sacramentos, en todo ello existe una parte que es inmutable. Por ser de institución divina, ser instituidos por Cristo los sacramentos, esa parte inmutable. Y si nos fijamos, así lo presenta. Por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, hay partes que son inmutables. El ofrecimiento, pan, vino, como especie sacramental. Eso es inmutable. Eso no cambia, esa parte esencial. En el bautismo, pues el agua, símbolo de la purificación, limpieza, eso que son cosas inmutables, que no cambian, que son en todas las circunstancias, cultura, en todas partes. La iglesia las conserva así, de esa manera. En la liturgia, en los sacramentos, todo esto, existe esa parte que es inmutable, que son de institución divina. Y la iglesia ha de ser guardián de esas partes, ha de ser guardián para conservar y mantener esas partes inmutables. No podemos variar, no podemos cambiar y hacer lo que nos plazca, lo que nos parezca. Que al bautizar, en vez de ser con agua, vamos a bautizar con Coca-Cola, no, o con cualquier otra cosa, no, es agua. Eso es una parte inmutable de la realidad del bautismo. Ya que la iglesia, que en una pila bautismal, que con una jarra, en fin, ya entonces la iglesia son cosas que a nivel de cultura, o sea, son otras partes que son entonces, por otra parte, son susceptibles a cambio. Que la iglesia tiene el poder y a través de incluso el deber de adaptarla a las culturas de los pueblos, especialmente esos pueblos recientemente evangelizados, donde están iniciando su vida de fe, que están iniciando esa experiencia de vida cristiana. Entonces, no se puede de a uno y a otro utilizar, sino que la iglesia lo va adaptando y tiene el deber de adaptar a esas culturas esa experiencia de vida de los sacramentos. Fíjense que es importante poder mirar esto que nos plantea esto en este momento. De igual manera, entonces, la diversidad litúrgica debe ser entonces una fuente de enriquecimiento. Debe ser una fuente de enriquecimiento y puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso puede darle alguna experiencia de algún cisma. Esta diversidad puede provocar esto, puede ser fuente de enriquecimiento de acuerdo a la cultura, pero también puede ser inconveniente. Y surgirían tal vez algunas cuestionantes. ¿Y por qué en tal lugar se hace así y aquí se hace así? ¿Y por qué allá de una forma y aquí en otra? ¿Y por qué varía en una cosa y en otra? Porque hay elementos que son susceptibles al cambio, hay elementos que pueden modificarse, cambiarse, aplicarse de diversas maneras, de acuerdo a la cultura o madurez de la comunidad a la que se dirige. Si es una comunidad inicial en la fe, recién convertida, o sea, una comunidad madura, ya adaptada, en fin, puede variar de acuerdo a circunstancias. O si es un elemento entonces que es susceptible al cambio, que se puede variar. Sin embargo, todo esto que puede entonces también provocar tensiones, algunas incomprensiones, personas que no comprendan. ¿Y por qué allá lo hacemos así, aquí lo hacemos así? Entonces, algunas incomprensiones pueden surgir. En fin, todo esto.
En este campo, entonces, es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Que la diversidad no perjudique la unidad. Formamos una sola iglesia. Formamos una misma comunidad de amor. Formamos una comunidad de hermanos, verdaderos hijos de Dios. Entonces, que la diversidad, la manera, la forma como vivamos y asumamos ese proyecto y plan de Dios, que no afecte, que no perjudique, no dañe el sentido de unidad en la iglesia. Solo puede expresarse en la fidelidad de la fe común a los signos sacramentales. Esos signos sacramentales que la iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige entonces una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Debe haber esos actos, deben darse estos pasos cada día para que haya realmente una adaptación de esas expresiones culturales o de la liturgia, la celebración litúrgica, la vida de fe, a esa experiencia. Todo esto debe darse entonces esa realidad. La adaptación a las culturas exige entonces una conversión del corazón. Una conversión del corazón. Estar dispuesto a aceptar estos cambios, estas modificaciones, estas adaptaciones, esas cosas importantes que lleva la vida de la iglesia y de la cultura. Conversión del corazón. Y si es preciso, una ruptura con hábitos ancestrales. Ruptura con hábitos antiguos, hábitos que traíamos. No porque se hacía así, no porque aquí se acostumbraba a hacer esto, no porque antes hacíamos tal cosa. No, hay que romper una ruptura con hábitos ancestrales, cosas que se hacían de una forma antes, pero como estamos en tiempos nuevos, pueden hacerse de manera diferente. Y esto es lo que realmente nos llama y debe hacerse. De tal manera que esos hábitos ancestrales podamos nosotros, que aunque sean incompatibles con la realidad de nuestra vida de Iglesia Católica, podamos transformarlo. Bien, pues así, mis hermanos y hermanas, vamos viendo esas expresiones y eso que nos plantea como realidad clara de lo que debe ser la cultura y la vida de fe, la vida de la iglesia, esa cultura y la liturgia, y cómo debe de enraizarse cada uno de estos elementos culturales, cómo debe de el evangelio adentrarse a ese misterio y poder caminar adaptando nuestra vida, uniéndonos cada día más y haciendo las cosas que realmente Dios espera en nuestro caminar. Hoy vamos a pausar, hermanos, hermanas, vamos a hacer una pausa. Les invito a que no se aparten de esta su emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. No se aparten, sigan ahí en sintonía, porque en breve continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. En breve continuamos. Si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo
las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas. Bien, mis hermanos, hermanas, continuamos con este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno, me alegro que estén ahí, que sigan en sintonía con este espacio que estamos llevando, este espacio, momento de formación. Me alegro que podamos seguir adentrándonos en esa experiencia de vida que nos plantea el Señor. Vamos a continuar, fíjense, como estuvimos viendo entonces esta realidad de la diversidad de la cultura, diversidad litúrgica y unidad del misterio como desde las tradiciones litúrgicas, la catolicidad de la iglesia va manifestando, pero también la liturgia y la cultura, cómo no se separa, sino que se adapta, va adaptándose la celebración litúrgica, la liturgia con la cultura, tomando en cuenta, claro, que hay cosas que son inmutables, decíamos, elementos inmutables que permanecen, que están siempre fijos ahí, que la iglesia debe ser guardián y conservar de manera que no se desvirtúen ni se quiten. Pero también hay cosas que son susceptibles a cambio, que la iglesia también respeta y hasta busca que se adapten a la cultura, fomenta, busca eso. Tiene el deber de
de adaptarlo a esa realidad. Pues todo esto que hemos estado viendo, toda esta experiencia de la economía de la salvación, ese misterio pascual y cómo a través de los sacramentos se realiza la obra de Cristo en todo esto, todo esto era preparando esa experiencia de lo que es los sacramentos, que vamos a detallar, ya decíamos que vamos a ver en detalle más adelante. Pues vamos a ver entonces los sacramentos de la iglesia, los 7 sacramentos de la iglesia. Vamos a empezar en este día esa parte de los sacramentos. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7. Cada uno de ellos, ya sabemos, fueron todos instituidos por Cristo y cada uno de ellos, ya decíamos el otro día, tienen su fundamento bíblico. Tienen su fundamento bíblico, no es una expresión de decir, no, tienen su fundamento bíblico. Estos los sacramentos de la nueva ley, los cuales fueron instituidos por Cristo, y son 7. El bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos entonces corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Corresponden a todas las etapas, todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Fíjense qué es lo que hacen los sacramentos, lo que deben provocar en nuestras vidas. Ellos, los sacramentos, que son parte importante en la vida de todo cristiano, y los cuales se corresponden a todas las etapas y todos los momentos de nuestra vida, son momentos importantes de la vida del cristiano, ellos dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a nuestra vida de fe, a nuestra vida cristiana. Nacimiento, crecimiento, curación y misión. Eso es lo que provocan y realizan los sacramentos en la vida de todo cristiano. Nacimiento, crecimiento, curación y misión en toda nuestra vida cristiana. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual, decía Santo Tomás de Aquino, que hay como esa semejanza. Y ese es así, el ser humano en su vida natural, humana, pues nace, después crece, después se desarrolla, se reproduce, llega a la etapa y sirve, trabaja en sentido de misión, de compromiso, hasta el final. Pues Santo Tomás de Aquino decía que en este misterio, en esta experiencia de los sacramentos, la vida cristiana, hay una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Siguiendo esa analogía, se explicarán entonces, en primer lugar, los sacramentos de la iniciación cristiana, siguiendo esa analogía. Luego, los sacramentos de curación y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunidad y misión de los fieles. Vamos a ver esa experiencia. Es lo que llevan los sacramentos, agrupados así en ese sentido. Sacramentos de nacimiento, de iniciación. Esa realidad del nacimiento, sacramento, y después esa iniciación cristiana, después los sacramentos de curación y también los sacramentos al servicio de la comunidad y misión de los fieles. Ciertamente este orden no es el único posible.
no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual todo sacramento particular tiene su lugar vital. Puede establecerse también otro orden en el de los sacramentos, establecerse un orden diferente, todo podría establecerse, pero con este orden particular que tenemos, con este orden particular, entonces nos lleva a poder comprender, ver cómo todo esto, los sacramentos nos llevan a poder ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. Tiene su lugar vital en cada uno. Pero también nos lleva a poder comprender y ver cómo dentro de ese ámbito, dentro de ese organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto a sacramento de los sacramentos. Y todos los otros sacramentos están ordenados a este como su fin. La realidad de supremacía del sacramento de la Eucaristía está por encima de todo. El sacramento de sacramentos, la Eucaristía. Y todo ello, entonces, este sacramento eucarístico ocupa un lugar único en cuanto a sacramento de los sacramentos. Y todos los otros sacramentos están ordenados a este, como a su fin, a vivir y llevar la realidad de la gracia y la experiencia del sacramento. Por eso así entonces podríamos decir que se agrupan los sacramentos en esos tres bloques: sacramento de iniciación cristiana, sacramento de curación y sacramento al servicio de la comunidad o misión. Dígase entonces sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, sacramentos de sanación, la unción de los enfermos y la penitencia, y sacramentos al servicio de la comunidad o misión, el orden sacerdotal y el matrimonio. Son las formas como se agrupan, y que esta agrupación, esta manera de agruparlo, nos lleva a poder comprender y ver esa obra, eso que se nos desarrolla, cómo ocupa la Eucaristía el centro. Por eso decía que este orden no es el único. La manera de ordenar los sacramentos así en este grupo, agruparlo así, no es el único posible. Pero este permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital, cada uno en particular. Y así entonces el desarrollo de toda la vida sacramental, pero teniendo como superior, como mayor sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, el cual ocupa un lugar único en cuanto a sacramento, un lugar único, un lugar especial en cuanto a sacramentos. Bien, mis hermanos, hermanas, pues vamos a terminar este espacio de hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya en la próxima estaremos viendo entonces los sacramentos de iniciación cristiana. Vamos a iniciar viendo este primer grupo, los sacramentos de iniciación cristiana. Y ahí cada uno específicamente, cada uno de los sacramentos lo iremos viendo con sus diferentes maneras, aplicaciones, todas las realidades que se refieren a este sacramento. Y así, uno por uno, iremos viendo los 7 sacramentos. Agradezcamos pues a Dios el que nos haya sostenido a lo largo de nuestro caminar. Démosle gracias a Él por las bendiciones que derrama en nosotros, en nuestras familias. Agradezcamos al Señor por los diversos dones que nos das, dones, carismas, talentos que pone en nuestras manos, para que los cultivemos y los pongamos a producir. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida y nuestras familias. En ese mes de noviembre, mes de la familia,
Ese mes que tú nos pides orar y pedir por las familias. Te damos gracias por cada miembro de nuestras familias, por custodiar y guiar nuestro caminar, por los dones que va poniendo en las manos de cada uno de los miembros de nuestra familia, por todas tus bondades, tus misericordias. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos cada día. E imploramos que seas tú el que derrame tu gracia y bendición en nosotros cada día y en nuestras familias. Bendícenos, acompáñanos y fortalécenos en nuestro caminar. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos y hermanas, concluimos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes desde República Dominicana. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano.
orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Y continuamos, mis hermanos, aquí en La Realidad a la Luz de la Fe, después de esta formación maravillosa, interesante con nuestro querido padre Isidro